7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a generar opinión aquí desde la televisión pública en torno a este tema. Precisamente Fernando Cedeño, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya se encuentra en nuestros estudios. ¿Por qué se escogió a Carlos Ochoa como el primer superintendente de la información? Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Simplemente porque el presidente de la República lo puso en la terna. El presidente de la República es la persona quien elabora la terna y por lo tanto yo he escuchado a veces absurdo cómo se va a nombrar una persona muy apegada o muy que ha hecho públicas declaraciones a favor del régimen. Yo creo que el presidente no es una persona, va a buscar siempre a una persona que él considere su amigo o su coidiario. En este caso, él tiene la libertad absoluta de elaborar la terna, la lista de la terna de los integrantes de la misma y por lo tanto, dentro de ellos, nosotros elegimos. Pongamos esto en contexto, como yo lo digo cada mañana, y expliquemos al público el mecanismo que se utilizó para esta elección, la elección del licenciado Carlos Ochoa. A ver, este es un mecanismo que ya lo hemos hecho en algunas autoridades que deben ser designadas mediante ternas que presenta el presidente de la República. Para hacer un recuento, básicamente son el Procurador General del Estado, las superintendencias, compañía, telecomunicaciones, bancos y seguros, las últimas de control del mercado, de economía social y solidaria, y ahora esta última, la de la superintendencia de la comunicación de la información, donde en el artículo 55 nos mandaba a nosotros, de la terna que enviaba el presidente, a designar al superintendente, pero con un mecanismo muy interesante que es previa constitución de veedurías ciudadanas y procesos de impugnación ciudadana. Justamente entonces todos esos procesos lo hicimos. Lo que nosotros resolvimos en julio de este año, una vez de que se expidió la ley, fue generar todo el proceso para prepararnos para que el presidente de la República nos envíe la terna y no como se pensó, porque nosotros después le mandamos un oficio al presidente: señor presidente, para este proceso vamos a actuar con tal reglamentación. Estas son las reglas del juego del proceso para la designación de y no como maliciosamente se quiso malinterpretar de que ese era el pedido nuestro de la terna y que el presidente 60 días posteriores a ese oficio envió la terna, cosa que carece de toda veracidad porque, repito, el oficio que nosotros enviamos al presidente era diciéndole: señor presidente, para este proceso vamos a actuar con tal reglamentación. Estuve leyendo algunas notas de prensa en las últimas horas y le pregunto, ¿por qué no tuvo un peso mayor la participación de los 114 veedores dentro de este proceso? Estuvieron, yo creo que fue uno de los procesos en que mayor participación de las veedurías hubo. Lastimosamente hay veedores que a veces confunden o quieren usar las veedurías para fines políticos, personales, de exhibición. Los veedores son supervisores del proceso, ellos están invitados, ellos participan en todo y cada una de las etapas del proceso y por lo tanto no puede haber ningún tipo de problema. Es decir, si había alguna objeción, ¿sí podía ser tomada en cuenta sí, o no? Y ellos, por supuesto, pero ellos participan, ellos son observadores del mismo, entonces, y ningún tipo de objeción ha existido. Avancemos. ¿Cuánto deben preocupar las objeciones interpuestas por los consejeros de minoría Rosero y Rivera? Bueno, yo creo que ya nos tienen acostumbrados a ellos a que todo proceso que el Consejo hace desde el inicio, todos los procesos ellos tratan de mancharlo, tratan de mancillar y eso es parte de sus intereses y su agenda política, ¿no? Por lo tanto ya nos tienen acostumbrados con profunda incluso irresponsabilidad porque tratan a veces de tergiversar la verdad. Un caso es el que les explicaba antes, cuando, por ejemplo, para ellos empezaban a contar las fechas, porque según ellos ahí inducían al error por el problema de los 10 años del título profesional del señor Ochoa, ¿no? Cosa que no resistía el menor análisis. Uno, porque carecía de verdad, porque ellos querían contar a partir del oficio que nosotros enviamos a la presidencia, supuestamente, según ellos, diciendo que nos envíe la terna. Entonces querían contar a partir de julio y por lo tanto, como el título del señor Ochoa tenía fecha de septiembre, por lo tanto no cumplía los 10 años según ellos. Pero el proceso inicia, y eso es importante que quede claro, el proceso inició en el momento en que el presidente de la República remitió la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Esto fue el 9 de septiembre de este año. Abogado, tengo en mis manos la Constitución 2008 y voy a leer el artículo 232. No podrán ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Esta ha sido una de las objeciones puestas básicamente por el consejero Rosero. ¿Por qué no existen conflictos de intereses?
Porque simplemente, en primer lugar, el señor Ochoa o ninguno de los integrantes de la terna son accionistas, dueños de cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, en el caso del señor Ochoa, lo que él ha sido es un funcionario, un empleado de un medio de comunicación, en este caso de un medio incautado. De acuerdo. Y segundo, y es importante también analizar, ¿dónde queda ese artículo 232 Ajá. en la Constitución? Queda en la sección tercera de servidores y servidores públicos. Esto es importante. ¿Está fuera de contexto entonces? Por supuesto, porque esta es una prohibición para todos los funcionarios públicos que trabajan en un ente de control, pero para todos. Para todos. Esto significa que cualquier funcionario, por ejemplo, que trabaja en la superintendencia de bancos, no puede ser accionista de un banco. Ahí se genera y se aplica esta prohibición. Entonces, esa es la forma maliciosa como se trata de confundir a la opinión pública. Vuelvo al tema del proceso que se desarrolló en las últimas semanas. ¿Por qué se desecharon, las impugnaciones a Ochoa? Bueno, se las analizó cada una de ellas y cada una tiene una diferente motivación para no aceptarlas al trámite, ¿no? De las que recuerdo, por ejemplo, la del asambleísta Bucarán, esa fue desechada básicamente porque adolecía, no acompañaba, porque el reglamento es muy claro, el reglamento dice deben ir acompañados con documentos de sustento que sustente lo aseverado. De acuerdo. Entonces, por esa formalidad fue desechada. En el caso de las otras dos, del asambleísta Páez y de las asambleístas de Pachacuti, principalmente la señora Tibán y compañía, precisamente porque ellos fundamentaban su impugnación en dos partes del proceso. Uno, manchando el proceso, o sea, cuestionando que la designación era inconstitucional. De acuerdo. ¿No? Y otra, cuestionando al sujeto. La impugnación es para impugnar al sujeto, los integrantes de la terna. Porque las etapas, porque este proceso es un proceso legal, porque así lo dice la ley. La ley de por sí, toda ley de por sí es constitucional, se parte de ese principio. Y en el caso que hubiera alguna inconstitucionalidad, hay órganos competentes para declararla como tal, al artículo o la ley en su totalidad. Y ese pronunciamiento tiene que darlo, mediante fallo judicial, la Corte Constitucional. No nosotros. A nosotros nos toca cumplir lo que dice la ley. Y la ley nos mandaba hacer eso. Pero es interesante analizar, perdón. Brevemente, por favor, sí, terminó el tiempo. No, cómo en este proceso se trató desde el inicio de legitimar la designación del superintendente. Entonces, el objetivo mayor de varios grupos políticos en este Ecuador, incluyendo incluso la propia Asociación de Editores de Periódicos, era deslegitimar el proceso de designación del superintendente. Y finalmente, ¿se notificó ya a la Asamblea o cuándo se lo hará acerca de esta designación? Hoy día lo vamos a hacer. Hoy día lo vamos a hacer. La Asamblea tiene que fijar día y hora para que se realice el acto de posesión. Con lo que finaliza el trabajo entonces del Consejo de Participación Ciudadana. Abogado, muchísimas gracias.